En esta segunda parte vamos a continuar con la isoterma de absorción de Gibbs. El exceso superficial del componente I está vinculado con los moles de I en exceso o en defecto en el plano Z0 al comparar el sistema A con el sistema B. Es decir, con la diferencia entre el número de moles del componente I en el sistema real A y el número de moles del componente I en el sistema hipotético B. Ahora bien, ¿qué le pasa a nivel molecular al componente I cuando se lo adiciona a un sistema de dos fases invisibles como el que estuvimos viendo hasta ahora, donde la fase alfa era una fase acuosa y la fase beta era una fase orgánica? En el ejemplo de la figura podemos ver que este componente I tiene más afinidad por la fase acuosa alfa. Por lo tanto, va a haber muchos moles de I en la fase alta que están representados por las bolitas violetas, mientras que cuando lleguemos a la interfase, el número de moles va a ir disminuyendo en forma gradual hasta llegar a la fase beta, en donde hay muchos menos moles del componente I. De esta manera podemos saber cuál es el número de moles de I en el sistema real A, los que están en la fase alfa más los que están en la interfase más los que están en la fase beta. Por ejemplo, si este componente fuera el cloruro de sodio, tendríamos muchos iones sodios y cloruros en la fase acuosa, porque justamente es en ella en donde pueden establecer las interacciones favorables. En la interfase, la cantidad de iones sodios y cloruros va a ir disminuyendo gradualmente hasta que en la fase beta prácticamente casi no tendríamos iones sodios y cloruros. Ahora, nosotros dijimos que el exceso superficial del componente I está vinculado con la diferencia entre el número de moles de I en el sistema real y el número de moles de I en el sistema imaginario B. Para eso entonces tenemos que saber ahora cómo determinamos el número de moles del componente I en este último sistema. Pero nosotros dijimos que la ubicación del plano Z0 es arbitraria. Por lo tanto, van a existir tantos sistemas B hipotéticos como posiciones Z0. Recapitulando, ya averiguamos el número de moles del componente I en el sistema real A. Ahora vamos a tener que determinar el número de moles del componente I en el sistema hipotético. Pero ya dijimos que la cantidad de sistemas hipotéticos va a depender de la posición en que coloquemos el plano Z0. Vamos a ver algunos posibles sistemas hipotéticos. En este caso, si coloco el plano Z0 en el límite superior de la interfase, el sistema hipotético que voy a obtener es este, donde por encima del plano tengo la composición de la fase beta, es decir, pocos moles del componente I. Y por debajo de Z0, la composición es la de la fase alfa, rica en moles de I. Si se suman los moles de I en la fase alfa más los moles de la fase beta para este sistema imaginario B, voy a tener más moles de I, más bolitas violetas, que en el caso del sistema real A. ¿Por qué? Porque donde antes estaba la interfase en donde decrecía en forma continua la concentración del componente I, ahora esa zona está ocupada por una cantidad de moles de I iguales a los de la fase alfa rica en I. Por lo tanto, al colocar Z0 en la posición elegida,
el número de moles de I en el sistema B hipotético va a ser mayor que en el sistema A real. Y entonces la diferencia entre el número de moles de I en el sistema real A menos el número de moles de I en el sistema hipotético B, en este sistema hipotético B, será negativo. Y por lo tanto, el exceso superficial del componente I también será negativo. Ahora, si cambio la posición de Z0 al límite inferior de la interfase, en este caso voy a tener otro sistema hipotético B, donde hay una fase beta superior más grande y con pocos moles de I y una fase alfa más pequeña con muchos moles del componente I. Por lo tanto, el número de moles del sistema real menos el número de moles del componente I de este sistema hipotético será positivo, debido a que la zona donde estaba la región interfacial ahora tiene la composición de la fase beta. Por lo tanto, esto determinará que el exceso superficial, en este caso, sea positivo. En conclusión, el exceso superficial va a depender de la posición en que coloco el plano Z0. Inclusive existirá una posición en donde yo pueda conseguir que el número de moles del componente I en el sistema real A y en el sistema hipotético B sean iguales y por lo tanto el exceso superficial sea 0. Esta dependencia del exceso superficial con la posición de Z0 hace que este no sea un parámetro físico-químico porque su signo y su valor, de acuerdo a lo que vimos, va a depender de dónde yo coloque el plano Z0. Y eso hace que este parámetro no sea característico y por lo tanto no sea un parámetro físico-químico. Para que el exceso superficial se convierta en un parámetro que solo dependa del componente adicionado, Gibbs planteó una serie de restricciones. En primer lugar, acotó el sistema a una solución que constituye la fase alfa, compuesta con un solvente, que es el agua, que se simboliza en este caso con bolitas celestes, y un soluto simbolizado por las bolitas rojas. Mientras que la otra fase beta está compuesta por aire. Por lo tanto, en este caso vamos a hablar de tensión superficial, ya que la fase beta es una fase gaseosa. Entonces ahora el número de componentes se redujo a 2, el soluto y el solvente. Por lo tanto, y recordando la expresión de la ecuación de Gibbs que viéramos anteriormente, y como dijimos que el sistema está compuesto por dos componentes, la expresión del diferencial de tensión superficial tendrá dos sumandos, donde gamma mayúscula sub 1 y gamma mayúscula sub 2 corresponden al exceso superficial del solvente y del soluto respectivamente. Y diferencial de mu1 y diferencial de mu2 al cambio del potencial químico del solvente y del soluto respectivamente. Gibbs también realizó otra restricción importante con lo que respecta a dónde colocamos el plano Z0 y él decidió colocarlo en una posición tal que el exceso superficial del solvente sea 0, es decir, en la zona en donde la diferencia de moles de agua entre el sistema real y el sistema hipotético sea nula. Entonces ahora la ecuación de Gibbs queda reducida a un solo término,
pero vemos que ha cambiado la forma de simbolizar el exceso superficial de soluto. Ahora vemos que detrás del 2 hay un 1 entre paréntesis. Eso implica que este es un exceso superficial de soluto, pero relativo a la posición en que se colocó el plano Z0 para hacer que el exceso superficial del solvente fuera nulo. Por eso se llama exceso superficial relativo. Es un exceso superficial de 2 respecto al exceso superficial de 1 con valor nulo. El exceso superficial relativo del soluto se calcula a partir de la diferencia del número de moles de soluto entre el sistema real y el sistema hipotético, pero con el plano Z0 ubicado en una posición en donde el exceso superficial del solvente sea igual a 0. De esa manera se independiza este parámetro de la posición de Z0. A partir de definir el exceso superficial relativo y si se cumple que la concentración del solvente en la fase alfa, o sea en la solución, es mucho más grande que la correspondiente en la fase beta, o sea en el aire, y que también la concentración del soluto en la fase acuosa es mucho mayor que en el aire, como lógicamente es el caso, se puede plantear la siguiente ecuación, donde A representa el área de la superficie, N2 y N1 el número de moles de soluto y solvente respectivamente, C2 alfa la concentración del soluto en dicha fase y C1 alfa la concentración del solvente en la solución. Todos estos parámetros son parámetros únicos de esta solución. Es decir, yo preparé la solución, entonces conozco qué número de moles de soluto tengo, qué número de moles de solvente tengo y puedo determinar la concentración de la solución. Por lo tanto, todas estas variables son medibles y no son arbitrarias. Entonces, en este caso, el exceso superficial relativo sí se puede considerar como un parámetro físico-químico. Esta ecuación es válida para el tipo de sistema que planteamos, es decir, una solución compuesta por soluto y solvente en contacto con el aire, y en donde se tiene que cumplir que la concentración del solvente y la del soluto en la fase acuosa deben ser mucho mayores que las correspondientes en la fase beta. A partir de esta ecuación se puede llegar a esta otra, en donde el cociente que observamos es la proporción de moles entre los del soluto y los del solvente en el seno de la solución. Y lo que está recuadrado en rojo representa a los moles de soluto que estarían en la superficie si se mantuviera la misma proporción de moles de soluto respecto de los de solvente en el seno de la solución. Es decir, que podríamos definir al exceso superficial relativo como la diferencia entre el número de moles de soluto que están en una determinada área de la superficie menos el número de moles de soluto que se encuentren en un volumen del seno de la solución que contenga el mismo número de moles de solvente que el área elegida de la superficie. Bien, yo sé que esto parece un trabalenguas, pero ahora vamos a tratar de explicarlo de una forma más sencilla. Voy a explicar la definición que les di recién de una manera sencilla. En esta figura vemos esquematizado un sistema formado por una solución binaria en contacto con el aire, en donde las moléculas de solvente, que en este caso es el agua, están representadas por las bolitas celestes y las moléculas de soluto por las bolitas rojas. Lo próximo que voy a hacer es elegir una área de la superficie
como la que se ve en la figura, que por supuesto su forma es a los fines didácticos, nada más. Y una vez que elegí el área de la superficie, voy a contar de que dentro de esa área cuántas moléculas de solvente y cuántas moléculas de soluto tengo. Si divido a las moléculas de solvente y soluto por el número de Avogadro, voy a tener el número de moles del solvente, en este caso el agua, en la superficie, que en este caso sería 6 dividido el número de Avogadro, y el número de moles de soluto en la superficie, que en este caso es 4 dividido el número de Avogadro. Bien, lo siguiente es elegir un elemento de volumen en el seno de la solución que contenga el mismo número de moles de solvente que los que dije que tenía en el área que elegí anteriormente, que en este caso, recordemos, eran 6 dividido el número de Avogadro. Por lo tanto, tengo este elemento de volumen, que nuevamente la forma es a los fines didácticos, y fíjense que en este elemento de volumen hay 6 moléculas de solvente. Si lo divido por el número de Avogadro, tengo el mismo número de moles de solvente, de agua, que tenía en el área que elegí de la superficie. Luego cuento cuántas moléculas de soluto tengo en ese elemento de volumen y así, en este ejemplo, voy a tener que el número de moles de solvente en el seno de la solución es 6 dividido el número de Avogadro y el número de moles de soluto en el seno de la solución es 6 sobre el número de Avogadro. Es coincidencia que sea el mismo que el del solvente porque es un ejemplo. Nada más, podría haber sido mayor a 6 o menor a 6. Recordando la expresión dada que nos permitía el cálculo del exceso superficial relativo y cómo, en este caso, el número de moles de solvente en la superficie es el mismo que el número de moles de solventes en el seno de la solución, los podemos simplificar. Recordando la expresión que nos permite calcular el valor del exceso superficial relativo, podemos ver, de acuerdo a las variables presentes, que las unidades del exceso superficial relativo van a ser las de moles por unidad de área. Es decir, podría ser por centímetro cuadrado, por metro cuadrado, etc. En el caso particular del ejemplo, y suponiendo que el área elegida de la superficie sea 1 centímetro cuadrado, podemos calcular el exceso superficial relativo como la diferencia entre el número de moléculas de soluto que están en la superficie, en el área de la superficie elegida, que en este caso es 4, menos el número de moléculas de soluto que están en el elemento de volumen que contenía el mismo número de moléculas de solvente que la del área elegida, y que en este caso es 6, todo dividido el número de Avogadro y el área de la superficie elegida. Esto da una cuenta de menos 3,32 por 10 a la menos 24 moles de soluto por centímetro cuadrado, que en este caso resultó ser negativo. Se dice que esto es un proceso de adsorción negativa, porque en este caso este soluto se estaría acumulando en el seno de la solución y no en la superficie, es decir, no tiende a absorberse en la superficie. Ahora bien, ¿cuáles serían los valores posibles que puede tomar el exceso superficial relativo? Podría ser negativo, como en el caso del ejemplo que vimos recién, pero también podría tener un comportamiento diferente. Podría ser positivo. ¿Y eso qué estaría indicando? Que en este caso, sí, el soluto se estaría acumulando en la superficie y se estaría adsorbiendo en ella. Esto se conoce como adsorción positiva. Y por último, podría ocurrir que el exceso superficial relativo asumiera un valor nulo.
Si volvemos a la primera expresión de la isoterma de absorción de Gibbs, que recordemos que era válida para soluciones binarias donde tengo un soluto y un solvente, y con el plano Z0 ubicado en una posición tal que el exceso superficial del solvente sea nulo, si además sostenemos que esta solución tiene un comportamiento ideal, sabemos que la expresión del potencial químico de soluto es la que estamos viendo. De manera que si calculamos el diferencial del potencial químico, va a quedar expresado de esta manera, como el producto de la constante R por la temperatura absoluta por el diferencial del logaritmo de la concentración de soluto o la expresión matemáticamente equivalente. Si reemplazamos esta expresión del diferencial de potencial químico del soluto en la ecuación de la isoterma de Gibbs, vamos a obtener dos expresiones, que son las que vemos acá, ambas formas válidas para qué condiciones, para soluciones ideales, binarias, soluto solvente y con el plano Z0 ubicado en una posición tal que el exceso superficial del solvente sea cero. Me olvidé de destacar que ahora vemos en la primera expresión que ya no aparece solamente el exceso superficial del soluto, sino que aparece el exceso superficial relativo del soluto. ¿Relativo a qué? A que el plano Z0 esté ubicado de tal manera de hacer que el exceso superficial del solvente sea cero. Bien, estas dos expresiones que vemos acá me relacionan la tensión superficial con la concentración de soluto, es decir, el fenómeno de tensión superficial con el fenómeno de adsorción. Si nos fijamos en estas expresiones, vemos que la tensión superficial, mejor dicho, el cambio de la tensión superficial con la concentración de soluto indicado por la derivada, está vinculado con la temperatura, pero está vinculado con el exceso superficial relativo del soluto, tanto con su signo como con su valor. Por lo tanto, si a temperatura constante tengo una situación en que el exceso superficial relativo del soluto es positivo, ¿qué va a pasar con la derivada? Con el signo menos que está acá, esa derivada va a tomar un valor negativo. ¿Y qué quiere decir eso para una derivada? Quiere decir que si yo aumento la concentración del soluto, la tensión superficial va a disminuir. Por el contrario, si disminuyo la concentración del soluto, la tensión superficial va a aumentar. Esto es típico de los casos en que el soluto se acumula en la superficie, es decir, que estoy teniendo una adsorción positiva. Por el contrario, si el exceso superficial relativo del soluto es negativo, el valor de la derivada va a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si aumento la concentración de soluto, va a aumentar la tensión superficial. Por el contrario, si disminuyo la concentración del soluto, va a disminuir la tensión superficial. Y eso tiene que ver con que el soluto, en esta ocasión, se está acumulando no en la superficie, sino en el seno de la solución, lo que implica una adsorción negativa.